El último viaje. Ana conducía por la carretera, sus manos aferradas al volante con la familiaridad de quien lleva años recorriendo el mismo camino. Era una tarde cálida de verano. El sol se reflejaba en el asfalto y su hijo Diego, de 7 años, dormía plácidamente en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en su mochila escolar. Como todas las tardes, volvían a casa después de un largo día de trabajo y colegio. Era un día común, un día en el que Ana apenas había tenido tiempo de pensar en lo afortunada que era. Todo estaba en orden, como siempre. Diego era un niño alegre, lleno de vida, que adoraba jugar al fútbol y que siempre hacía reír a su madre con sus ocurrencias. Ana, por su parte, era una madre dedicada, una mujer trabajadora, pero como muchos, estaba atrapada en la rutina, en el día a día. Las pequeñas bendiciones de la vida pasaban desapercibidas, y a menudo no se detenía a agradecer por la buena salud y la seguridad de su familia. Aquella tarde, sin embargo, algo oscuro parecía cernirse sobre ellos. Ana notó que el tráfico era más denso de lo habitual y que los conductores alrededor parecían más impacientes. Se concentró en la carretera, pensando en lo que prepararía para la cena, en las tareas de Diego y en las cuentas que debía pagar. Sin embargo, su mente estaba en cualquier lugar menos en lo que realmente importaba. Un sonido ensordecedor de bocinas la sobresaltó. Un coche que iba a exceso de velocidad se acercaba rápidamente desde su izquierda. Ana, en un intento desesperado por evitar el choque, giró el volante bruscamente, perdiendo el control del vehículo. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos, pero para Ana fue como si el tiempo se hubiera detenido. El coche derrapó, salió de la carretera y se estrelló violentamente contra un árbol. El sonido del metal retorciéndose, el vidrio rompiéndose y los gritos de su hijo aún resonaban en sus oídos mientras la oscuridad la envolvía. Cuando Ana despertó en el hospital, su primer pensamiento fue para Diego. Intentó incorporarse, pero el dolor la paralizó. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. Apenas podía procesar lo que había sucedido. Lo último que recordaba era el rostro de su hijo en el espejo retrovisor, su pequeño cuerpo dormido y despreocupado. Pasaron horas antes de que un médico entrara en la habitación. Ana, con el corazón en la garganta, preguntó por su hijo. La expresión del médico fue suficiente para romperle el alma. Diego no había sobrevivido al accidente. La noticia la golpeó como un martillo, dejándola sin aire, sin fuerzas, sin voluntad para seguir. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor insoportable y silencio. Ana se culpaba una y otra vez. Si hubiera sido más cuidadosa, si no hubiera estado pensando en cosas triviales, si hubiera visto venir el coche. Tantas preguntas, tantas culpas. Pero el resultado era el mismo. Su hijo ya no estaba. Y ella, la persona que debía protegerlo por encima de todo, había fallado. El funeral de Diego fue pequeño, íntimo. Familiares cercanos y amigos trataron de consolar a Ana, pero ella no encontraba consuelo. No había palabras que pudieran llenar el vacío en su corazón, ni abrazos que pudieran calmar la angustia de haber perdido a su hijo. En los días posteriores, Ana se aisló del mundo. No quería ver a nadie, no quería hablar. Su casa, que antes estaba llena de risas infantiles y vida, ahora era un lugar sombrío y silencioso. Con el tiempo, Ana comenzó a cuestionarse todo. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué Dios había permitido que su hijo muriera de esa manera? Siempre había sido una mujer de fe, pero ahora esa fe estaba completamente rota. No podía entender cómo un Dios amoroso y misericordioso podía permitir tal sufrimiento. Una tarde, mientras estaba sentada en la habitación de Diego, abrazada a uno de sus peluches favoritos, Ana rompió en llanto. Gritó con todo el dolor que tenía acumulado, rogándole a Dios que le diera una respuesta, alguna señal que le permitiera encontrar paz. En medio de su desesperación, sintió una leve brisa acariciar su rostro. Fue una sensación extraña, casi como si alguien estuviera ahí con ella. En su corazón, algo se encendió. En los días siguientes, Ana comenzó a leer la Biblia, buscando respuestas. Pasó horas en oración, pidiendo comprensión. Al principio, las palabras no parecían llegar a su corazón, pero poco a poco fue encontrando algo de paz. En medio de su dolor, se dio cuenta de que, aunque no podía entender por qué había sucedido el accidente, había algo que no podía ignorar: la importancia de valorar cada día. Comenzó a recordar cómo había dado por sentado tantas cosas. La sonrisa de Diego por las mañanas, sus abrazos al regresar de la escuela, las noches en que le leía cuentos para dormir.
Todas esas pequeñas bendiciones diarias que nunca agradeció lo suficiente. Cada día que había tenido con su hijo había sido un regalo, un milagro, del que no se había percatado hasta que fue demasiado tarde. Una tarde, mientras caminaba por un parque, Ana se detuvo a observar a un grupo de niños jugando. Entre ellos, vio a un niño que se parecía mucho a Diego. Durante un segundo, su corazón se encogió de dolor, pero luego algo cambió. En lugar de dejarse arrastrar por la tristeza, sonrió. Estaba agradecida por haber tenido a Diego, por cada momento, por cada sonrisa, por cada carcajada. Aunque ya no estaba físicamente con ella, su amor perduraba. Ana comenzó a ir a la iglesia de nuevo, no buscando respuestas, sino paz. Aprendió que la vida es frágil y que, aunque las tragedias pueden golpearnos de manera inesperada, es fundamental agradecer por cada día, por cada persona que amamos. La fe que había perdido lentamente comenzó a regresar, no como una solución a su dolor, sino como una forma de encontrar fortaleza para seguir adelante. Un día, durante una misa, el sacerdote habló sobre la gratitud y cómo incluso en los momentos más oscuros es esencial agradecer a Dios. Ana sintió que esas palabras eran para ella. Comprendió que, aunque no podía cambiar el pasado, podía honrar la memoria de su hijo viviendo con gratitud. Decidió que, en lugar de seguir sumida en la culpa y el dolor, viviría de manera que su vida reflejara el amor que Diego le había enseñado. Empezó a involucrarse en la comunidad, ayudando a otras madres que habían perdido a sus hijos. A través de su propio dolor, encontró la manera de consolar a otros. Y aunque nunca dejó de extrañar a su hijo, aprendió a vivir con el dolor, no como una carga, sino como una parte de su historia que la había transformado. Ana comenzó a agradecer a Dios cada día. Agradecía por la vida, por la salud, por las personas que la rodeaban. Agradecía por los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos, como el canto de los pájaros al amanecer o el sonido de la lluvia en el techo. Aprendió que, incluso en medio del sufrimiento, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Con el tiempo, la sonrisa de Ana volvió a su rostro, no porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con él. Había comprendido que la vida, en su fragilidad, es un regalo, y que cada día es una oportunidad para amar, para agradecer y para recordar que aunque no siempre entendamos los planes de Dios, siempre hay un propósito más grande, incluso en los momentos más oscuros. Y así, cada vez que Ana conducía por aquella carretera, ya no lo hacía con miedo, sino con gratitud, recordando que la vida es un viaje incierto, pero lleno de bendiciones si sabemos apreciarlas. Y aunque había perdido a su hijo, había encontrado un nuevo sentido en su dolor, uno que le permitía dar gracias cada día, por lo bueno, por lo malo y por todo lo que aún estaba por venir.